Bueno, son las 9 de la mañana con 7 minutos. Contacto inmediatamente con el magíster Patricio Barriga. Él fue candidato a vicepresidente de la República por Alianza País. Vamos a dividir pantalla. Patricio, ¿me escuchas bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jimmy. Perfecto. Bien. Patricio, tengo como 600 preguntas. Tenemos. Pero bueno, vamos a tratar de usar mutuamente el poder de la capacidad de síntesis. Lo primero, innecesarísimo. ¿Cómo explicar ese resultado tan pobre en la elección de la primera vuelta para país? Es un resultado de la feroz campaña de desprestigio que tuvimos nosotros que enfrentar por parte del mismo gobierno, por parte de sus compañeros y por parte de los adversarios naturales, que encontraron justamente en Alianza País, cosificándola como que fuese efectivamente el enemigo a derrotar, a derribar. Por un lado, por supuesto, de quienes querían deshacerse de este movimiento, querían deshacerse de esta tendencia política, y lo digo claramente cuando el propio asesor del presidente de la República, Santiago Cuesta, hablaba que uno de los mayores logros era haber destruido Alianza País, de los excompañeros tratando de echar toda la tierra en la militancia para decir que somos lentejeros, que somos traidores. Por un lado, los corruptos, los traidores, en fin, este tipo de campaña de desprestigio que evidentemente tiene allí los resultados, pero creo que en definitiva para nosotros ha sido una oportunidad, porque esa depuración, esa limpieza que se está ocurriendo en este momento, que está provocándose en el interior de Alianza País, es buena. Porque hoy nos quedamos quienes no tenemos rabos de paja, quienes no tenemos deudas pendientes y que no necesitamos ofrecer nuestras disculpas a nuestra militancia, porque los que tienen que ofrecer disculpas a la militancia son aquellos que violentaron los principios e ideales de nuestro movimiento. Ahora bien, ustedes dicen que están en un proceso de depuración. Resulta que el presidente Lenín Moreno les dice que se va y ustedes ya no quieren, no es que no quieren que se vaya, pero no le aceptan la renuncia. ¿Cómo es eso? Porque una cosa es renunciar y otra cosa es destituir. Creo que eso tiene muchísimo más valor, porque esto tiene que estar revestido, por supuesto, de legalidad, de legitimidad, pero también tiene que haber una clara expresión política. El presidente, cuando se entera que está dentro de un proceso, que está inmerso de un proceso en la Comisión de Ética por las recurrentes faltas que había cometido al no asistir a las convocatorias de la Dirección Nacional, a no haber conducción política, pero sobre todo por los malos resultados de un proyecto político que se cambió en el camino, pues evidentemente él pone la renuncia para evitarse, digamos, el mal mayor que podría ser, y que de hecho así ocurrió, con la expulsión y por supuesto la destitución de su cargo como presidente del movimiento. Es eso lo que ha ocurrido. Por eso no le aceptamos la renuncia, porque había efectivamente que considerar primero el debido proceso, porque se le dio todas las garantías y el derecho, por supuesto, de ejercer su defensa, de presentar las pruebas de descargo, y no lo hizo. Simplemente envió una renuncia que nosotros la conocimos, pero no la aceptamos porque ya había, insisto, un proceso dentro de la Comisión de Ética que terminó con la expulsión del militante Lenín Moreno. Ya. Ahora, perdón, ¿va a terminar en eso o ya terminó en la expulsión de Lenín Moreno? Ya terminó en eso. Y amparados en el artículo 341 y 342 del Código de la Democracia, esperamos que lo borren definitivamente de nuestras filas. Ah, bueno, yo no estaba yo descolocado, no sabía eso. Una cosita antes de darle el paso. Tengo 300 preguntas, pero Omar ya me está reclamando el paso y Alondra me mira mal. Alondra también. Tienen razón todos, por si acaso. Jimena Peña, compañera de fórmula de don Patricio Barriga, dijo que ella no es que temía, sino que casi que denunciaba que lo que iba a pasar era que Lenín iba a dejar el país, el presidente de la República iba a abandonar el país antes de terminar su mandato. ¿Qué elementos tienen, si es que acaso usted también sospecha lo mismo, pues, Patricio, para sostener eso? A ver, yo no puedo adentrarme en lo que está o cuáles van a ser las decisiones de otra persona. Lo que ha expresado Jimena Peña seguramente lo hizo a título personal.
sobre la base de, digamos, la conducta permanente que ha demostrado Lenín Moreno. Es decir, que dice una cosa y termina siendo otra. Pero posiblemente eso es una especulación de la cual yo no la suscribo, porque prefiero más bien hablar sobre hechos concretos. Creo que ese es el sesgo profesional, querido Jimmy. Muy bien. A ver, Omar. Patricio, buenos días. Te saludo, Omar. ¿Cómo has estado? Patricio, Hola, consulta. ¿Por qué tardó tanto este proceso de destitución, de desafiliación, de expulsión de Lenín Moreno? Porque yo entiendo las razones que ustedes exponen, que no cumplió con el plan de trabajo, que nunca, o sea, era un cargo de rótulo nomás, nunca iba a las sesiones, nunca convocaba. Pero eso no es que pasó recién ahora, Patricio, eso desde 2017. 4 años. Exacto. ¿Qué pasó durante esos 3 años anteriores? ¿Por qué no se expulsó a Lenín Moreno de Alianza País antes? ¿Y por qué ahora? Yo debo decir algo. Primero, porque somos una organización que evidentemente tiene una estructura funcional. En esta organización hay cargos, hay responsabilidades, hay atribuciones que deben actuar, insisto, dentro de la legalidad y la legitimidad. Porque posiblemente puede ser una, digamos, una idea, un deseo, una voluntad de unos 3, 4, 5, pero que se somete a este cuerpo, a esta instancia de decisión, y finalmente ha habido personas que o bloqueaban, o que no asistían, o que no permitían que se instale una sesión, y evidentemente no se podía resolver nada. De hecho, esto yo debo decir categóricamente que ya ha habido discusiones internas desde el inicio frente a la política económica, la política internacional. Yo personalmente, hasta que ocurrió la debacle institucional provocada por la consulta popular hasta el 2018, teníamos cierta expectativa sobre la recomposición de las bases sociales con las que nosotros habíamos tomado distancia, lamentablemente. Me refiero a las organizaciones indígenas, sindicales, gremiales, profesionales, empresariales también, y que había una legítima expectativa de, en ese entonces, aliviar las tensiones sociales. Estoy hablando del 2018, claro. El uso del diálogo. Pero todo esto, efectivamente, no ocurrió. Yo creo que más bien a partir de ese entonces hubo un giro dramático en donde nos dejó fuera de base, es verdad, nos dejó fuera de base. Y no creo que sea esta una decisión tardía. Bueno, a ver, no es que no creo que sea una decisión tardía, yo creo que, como he expresado en otros espacios, posiblemente llega tarde y mal, pero llega. Es decir, tomamos una decisión, nos avergonzamos de que no haya podido ser antes, pero no nos vamos a avergonzar de reparar, de corregir, de enmendar justamente esos errores. Y esto es lo más importante que nosotros queremos destacar, Omar. Patricio, yo sé que en política hay que mantener ciertos perfiles y hay que ser muy protocolario, pero ¿cuál es la situación a la interna de Alianza País de Gustavo Baroja? Hubo muchos sectores que lo apuntaban a él como el gran responsable de la ruptura, perdón por utilizar este término, el resquebrajamiento de Alianza País en su momento. Algunas personas que aún se mantenían en Alianza País decían: el señor Baroja no nos convoca, está inmovilizado, parece que siguen las mieles del poder con Lenín Moreno. ¿Cuál es la situación de Gustavo Baroja en estos momentos en Alianza País? Bueno, no creo que hayan sido las mieles, sino las hieles. Te digo esto honestamente porque, Omar, a ver, yo creo que nosotros podemos mirar desde ese cómodo sillón de crítica desde lejos y decir, claro, esto es realmente la percepción de que no se hizo absolutamente nada, pero internamente lo que nosotros hacíamos era sostener sobre la base de los principios fundacionales de Alianza País este movimiento para que no sea destrozado, destazado, para que no sea prácticamente malbaratado y que se haya convertido, porque quisieron en algún momento inclusive acabar con el número, acabar con los colores, acabar prácticamente con todo lo que conllevaba una historia. Está alquilado el local Erashiri, si mal no recuerdo, ¿no? Está alquilado. Claro, a ver, exactamente, porque fíjate cómo nosotros recibimos un movimiento que supuestamente tenía además una salud económica, que tenía presupuesto, que tenía la capacidad económica para ejercer las obligaciones que tiene un movimiento político de formación, de capacitación, de organización territorial, de acción política. Recibimos con muchas deudas.
en un edificio que es extremadamente costoso de mantener y además de eso, Omar, no solamente las deudas, sino que ese edificio evidentemente tiene muchísimos gastos que ya eran imposibles, porque recuerden que la campaña de desprestigio vino acompañada también con una campaña de vaciamiento, de desfinanciamiento del movimiento, con todos los escándalos de los diezmeros, con todos los escándalos del mal uso justamente de esas contribuciones que hacían la militancia y que obviamente los responsables tienen que responder. Pero a partir de ello ya no entró un solo centavo a las arcas de Alianza País para financiar justamente con recursos propios todas estas necesidades que tiene un movimiento justamente de formación política en su militancia. Y por supuesto para costear mínimamente los gastos administrativos, es decir, todo un escenario hostil, bastante difícil y complejo, pero que sin embargo se ha sostenido, y por eso yo hablo de resistencia de una militancia que se quedó con plena convicción a mostrar la cara porque no tiene nada que esconder, porque no tiene rabos de paja. Pero entonces, el señor Baroja va a seguir como secretario del movimiento. No. Si estamos hablando de una renovación, si estamos hablando de una reestructuración, por supuesto que hay que asumir los errores, hay que asumir las omisiones, hay que asumir esas actuaciones que pueden llegar a ser deficientes y, por supuesto, dar paso a un refrescamiento necesario, a una nueva dirigencia que pueda efectivamente cumplir con los objetivos de este movimiento. Patricio, ¿acaso en el momento que están hablando de una renovación, cuando voy a tratar de resumirlo de la manera más rústica, están en este rato en cero? Es la verdad, quieren rearmarse, correcto, están en cero. Esto no sé si lo han conversado al interior del partido. No es el espacio o no hay gente que le dice, a ver, oiga, don Patricio, guiñémosle el ojo pues a Correa, a ver si es que conversamos para ver si la 35 regresa a sus fundadores o esta renovación significa no, nosotros vamos a seguir en nuestra línea de nuevas caras, etcétera, con la 35. Sí, yo, Jimmy, lo digo esto con absoluta convicción, no creo precisamente en esto de que se devuelva a los legítimos dueños, porque esto no es propiedad privada, es una propiedad social, es la propiedad de la militancia, de gente que comulga los principios, los ideales, las luchas, por supuesto, con las que se establece un movimiento y un partido político. Por eso, yo creo que cuando hablamos de los legítimos dueños, si vamos inclusive ya a los aspectos puramente administrativistas, los legítimos dueños que están reclamando justamente que se devuelva un partido, no han financiado ni siquiera el partido, así de simple. Yo creo que esto debemos nosotros asumirlo desenfocándonos de esos debates a los cuales nos quieren llevar, como que esto es producto de un robo, de un asalto, de que Alianza País dejó de ser lo que era porque ya no está un líder histórico. Yo creo que allí justamente se encuentra la mayor debilidad del movimiento político, Jimmy. Y yo creo que en este caso, en esta nueva etapa de refrescamiento, de renovación, de reestructuración, de recomposición de Alianza País, lo que estamos buscando es utilizar todas las herramientas democráticas posibles que nos permitan tender puentes con nuestros iguales y con por supuesto, diálogos de altura con los que no son iguales, es decir, con nuestros adversarios políticos. Creo que esto es lo más importante que nosotros debemos destacar. Y por supuesto que estamos abiertos a esas discusiones, a esas sinergias que se pueden llegar a desarrollar justamente en el camino para lograr una unidad de un movimiento o de los movimientos que comulguen justamente desde esta orilla política, desde esta orilla ideológica de izquierdas y progresismo. Patricio, ¿qué tal? Le saluda Alondra Santiago, un gusto. Usted afirmaba una viveza, es una burla pretender renunciar, que no es lo mismo renunciar que ser destituido, lo primero que mencionó. Y ustedes obviamente tienen varias causales, ya lo he mencionado, no participar en la vida política del movimiento, no asistir a las reuniones e incumplir con el plan de gobierno y una, que también es por donde va mi pregunta, distribuir el poder a adversarios políticos que tienen una agenda de trabajo distinta. A la final, ¿quién era el líder? ¿Quién nos estuvo gobernando? ¿Quién era el líder de su partido? ¿Y quién era realmente el presidente del país?
Hola, Alondra. Un gusto verla más allá del Twitter. A ver, el poder no solamente se tiene, el poder se ejerce y el poder se distribuye para cumplir justamente con un proyecto político. Y esa distribución legítima se convirtió en ilegítima cuando se entregó, por ejemplo, a Creo, cuando se entregó al Partido Social Cristiano, cuando se entregó ese poder local, el poder en el territorio, el ejecutivo desconcentrado, a prácticamente a gente que tenía una agenda completamente diferente al proyecto político de Alianza País. Por eso es que nosotros hablamos justamente de que ese desentendimiento logró en alguna medida implementar lo que ellos mismos llamaron un gobierno de transición. ¿Transición a dónde? Un gobierno de transición hacia el neoliberalismo, un gobierno de transición que prácticamente destrozó lo público, un gobierno de transición que nos vendió el cuento del Estado obeso para legitimar todos los despidos y para legitimar toda la desinstitucionalización. Por supuesto, tenemos claro, y por eso hablo que dentro de Alianza País, que es una organización que debe preciarse de democrática, por supuesto que había estas discusiones, por supuesto que había este tipo de señalamientos. Y yo personalmente puedo llegar a decir, quizás esto como una infidencia, que tengo prácticamente archivado un centenar de comunicados en donde nosotros habíamos señalado y expresado nuestra inconformidad respecto de la política económica, de la política internacional, de la política exterior, de la política social. Creo que finalmente cuando eso se puso en consideración, mucha gente se quedó callada. Quizás yo respeto perfectamente el derecho al trabajo, pero otros también con miedo, porque efectivamente el tema de la persecución era un tema real, en donde las voces discrepantes, las voces críticas podrían haber sido calladas con la resurrección de, no sé, de casos que ya fueron cerrados por Contraloría, por ejemplo, o que de pronto se forjaron pruebas, en fin, que hacía, digamos, a la gente arrinconarle. Y yo creo que eso efectivamente ya hemos logrado cambiar esa correlación de fuerzas internas, lo que nos ha permitido una reestructuración de la Comisión de Ética, una reestructuración de la Comisión Electoral y, por supuesto, encaminarnos ya a una convención nacional en donde esperamos que la militancia que se quedó, la militancia que está todavía aquí en Alianza País, es una militancia con profundas y sólidas convicciones. Patricio, y le quiero hacer una pregunta que viene también con un poco de opinión. La verdad es que un hombre que también llega a Carondelet con un discurso, inmediatamente después lo cambia por otro, era de imaginarse que algo así podría ocurrir también dentro del partido. Lo digo a título personal por si acaso, pero era también un poco de imaginarse, mi pregunta va, porque usted afirmaba ayer en una entrevista que es la última deslealtad. Pero si ya tantas deslealtades venía cometiendo, ¿ustedes no se imaginaron que esto podría suceder? Todo este tema del partido, un hombre que, en sus palabras, no fue incapaz de seguir con las reglas y estatutos de los principios del movimiento. ¿Por qué? Y va en complemento con la pregunta de Omar, ¿por qué se demoraron tanto? ¿Por qué confiaron tanto y esperaron que no cometiera tantas deslealtades al final? A veces los engaños, y ustedes saben perfectamente, el camino hacia el infierno está lleno de pétalos. Creo que, yo digo en lo personal, no creo que peque de tanta ingenuidad. Es decir, yo sí era una de las voces críticas, pero no quiero de ninguna manera ahora desmarcarme convenientemente. No, en absoluto. Yo asumo todas las responsabilidades que sean necesarias asumir respecto de lo que ha pasado en este movimiento. Porque en este movimiento yo estoy aquí por absoluta convicción, y de hecho mi participación electoral ha sido justamente en eso, por mantener vivo ese sueño colectivo. Y claro, pero hay decisiones, Alondra, y en esto quizás podamos coincidir, que si son demasiado apresuradas también retrasan, que aquellas que se toman de forma tardía, que también llegan con ese retraso. Yo creo que en un primer momento no se le dio la oportunidad, por supuesto, y se tomó una decisión de fractura, de ruptura, que quebró justamente esa unidad al interior de Alianza País sin que hayan sucedido las cosas que luego sucedieron, por supuesto. Y no estoy diciendo que nosotros sigamos a alguien que
sea un prestidigitador, alguien que adivina el futuro, pero creo que había, por supuesto, la necesidad de tener al menos un mínimo de confianza de inicio para aliviar esas tensiones sociales. Por eso digo que hasta el 2018, quizás lo más destacable fue que había al menos un proyecto de bajar esas tensiones, de recuperar nuevamente la unidad nacional y, por supuesto, trabajar conjuntamente en objetivos comunes para sacar al país adelante. Patricio, ya mis últimas interrogantes. ¿Ya se liberaron del tóxico? ¿Terminaron esa relación tóxica? Ya no hay nada que los une, nada que los ata. Ustedes van a seguir dando sus votos en la asamblea, en la actual, en donde tienen representantes para impulsar los proyectos que envíe Lenín Moreno. Está de por medio esta ley de defensa de la dolarización, que varios sectores ya están denunciando que es inconstitucional. Inclusive los cuatro miembros de Alianza País, Alianza País y aliados que están en el CAL votaron en contra, pero parece que ya van a armar una comisión paralela como para que pase el proyecto. Pero bueno, si llega al pleno de la asamblea, ¿ustedes ya han analizado cómo Alianza País va a votar para este proyecto de ley? Omar, yo he expresado con absoluta honradez que nuestra relación con el bloque legislativo ha sido una relación bastante débil, bastante precaria, y esa es la verdad. Quizás un poquito mejor que con el gobierno, pero que al final las decisiones que se han tomado dentro del bloque han sido prácticamente decisiones de ese bloque sin la consulta y sin la participación, sin la contribución de Alianza País. Yo espero, respecto de las leyes que se están tramitando, las que podrían venir de último momento, que haya consecuencia, que haya coherencia política y que, por supuesto, se tomen las decisiones que no afecten los intereses del país. Porque esto es lo más importante. Nosotros no podemos estar sometidos a las decisiones, por ejemplo, de un Fondo Monetario Internacional, así esto le cueste sangre, sudor y lágrimas al pueblo ecuatoriano. Me parece que debe haber una examinación mucho más profunda, un análisis mucho más exhaustivo por parte no solamente del bloque de Alianza País, sino de todos los legisladores, porque creo que ya hemos tenido bastante, ya hemos tenido suficiente de una política que solamente ha priorizado a los sectores financieros y a los grandes grupos económicos. Yo creo que es importante ahora, sobre la base justamente de esa implementación de un gobierno de transición hacia allá, hacia el fortalecimiento del capital y, por supuesto, al debilitamiento de lo social, porque vemos que los indicadores de desarrollo social realmente son terribles, son vergonzosos. Yo creo que los asambleístas deben ejercer un debate mucho más profundo en función justamente de los intereses de los ecuatorianos. Ojalá sea así y ojalá nuestro bloque, porque quiero llamarlo así, nuestro bloque de asambleístas actúen en consecuencia. Bien, no sé si será la última pregunta, porque en este programa tenemos post-última. O sea, yo digo es la última y después Omar dice que tiene otra última y Alondra tiene otra última. No sé si será la última, pero es importante también, Patricio. Aquí siempre sostengo yo y no me canso de decir que los votos no son endosables. Los muchos o los pocos no son endosables. Pero ustedes tienen una segunda vuelta con 2 candidatos. Y hay gente que votó, ciudadanos que en su total libertad votaron por el binomio de Jimena Peña y Patricio Barriga. ¿Qué les van a decir a sus electores? Bueno, yo creo que el discurso es absolutamente claro y no hay dónde perderse. Es decir, nosotros, por supuesto que democráticamente tenemos que discutirlo dentro de las instancias de gobierno de Alianza País. Estamos hablando de una dirección nacional, de una convención nacional, sobre cuál es nuestra apreciación respecto de los candidatos que entran al balotaje, que entran a la segunda vuelta. Por supuesto que vamos a hacerlo. Pero lo que yo podría decirlo en este momento personalmente no significa que sea la voz del movimiento. Lo que sí yo puedo decir es por quién no voy a votar, por supuesto. Yo no voy a votar por quienes han sido nuestros adversarios naturales. Yo no voy a votar por una derecha, yo no voy a votar por Lazo. Eso lo puedo decir categóricamente, por supuesto. Y creo que esta decisión va a ser también similar al interior de una dirección nacional, porque lo que estamos buscando es efectivamente que regrese
esa consistencia ideológica y esa coherencia que debe ser el capital más importante dentro de una organización política y partidista. Entonces, pero en esa línea, nosotros hemos estado esperando justamente que haya ya una determinación clara por parte de las autoridades electorales, porque ahora mismo existen recursos que están en proceso en el Tribunal Contencioso y esperaremos aquello. No obstante, a título personal, yo sí le puedo decir por qué no voy a votar. Gracias a Patricio. Sí, fue la última, ¿eh? Gracias a Patricio Barriga. Un buen día, Patricio. Un abrazo. Chao, Alondra. Chao, Gigi. Chao. 9:32.